Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, una vez más les envío un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en un tema más esta tarde de viernes acerca de la revelación de Dios a través de la Biblia. Este es nuestro tema número 2. Vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de Dios en nuestro tema. Querido Padre Celestial, una vez más te agradecemos por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, el autor de las Escrituras, que nos ilumine, que nos enseñe y que este tema, Señor, pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia es el libro más antiguo, o mejor dicho, es una colección de libros. De ahí viene la palabra del griego, biblos o libros, la palabra biblioteca. Es una pequeña biblioteca de 66 libros. El más reciente de ellos se escribió hace 2000 años. ¿Ha ocurrido algo parecido con otra obra que ustedes conozcan? Jamás. La Biblia es única por su contenido y su origen divino. Más aún, la Biblia, o más bien dicho, la mayoría de las grandes obras en la música clásica, la pintura, la escultura, así como la literatura, que constituyen los grandes pilares de nuestro saber en nuestra cultura occidental, se basan en la Sagrada Escritura. Muchos han sacrificado sus vidas por defender las enseñanzas de la Biblia. Incluso por conseguir que sus páginas sobrevivieran todos esos intentos de destruirla a través de la historia. Ningún ser humano pensante puede ignorar la Biblia, ni dejar de tomar partido en favor o en contra de ella. La Biblia es el libro más difundido del mundo. Con la introducción de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV, la primera impresión fue, naturalmente, una Biblia. Se convirtió desde entonces en el primer artículo de consumo masivo en toda Europa. Esto no debe extrañarnos porque el mismo profeta Isaías, unos 800 años antes de Cristo, escribió respecto a la Biblia, Isaías 48. La flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, porque es la palabra de Dios, el reflejo de su propio carácter, y Dios no cambia, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. En un programa radiofónico, uno de los participantes dijo con toda seriedad: yo no creo en la Biblia porque la escribió una mujer. El presentador, un poco sorprendido, le preguntó que de dónde había sacado esa información. El incrédulo, que parece que jamás había ido más allá que ver el título en la pasta de la Biblia, especialmente la Biblia castellana, le contestó que fue escrita por una señora de nombre Reina Valera. Esto nos causa risa, pero esta anécdota nos enseña también que desafortunadamente es real. Muchas personas conocen muy poco o nada de las Escrituras.
Pero lo que es peor, como este individuo, que se ponen a querer contradecir algo que ni ellos mismos conocen y jamás lo han leído. Tienen poco o nada de conocimiento de las Sagradas Escrituras, que es de vital importancia para nuestra salvación y nuestro conocimiento del Dios verdadero. Un dato más. Recuerden que la Biblia fue escrita en los idiomas hebreo y en griego. Esto es muy importante recordar porque nos ayudará a entender mejor el contexto bíblico y dar una interpretación correcta a las Sagradas Escrituras. Recuerden el encuentro de Felipe con el etíope. El Espíritu Santo habló a Felipe: ve rumbo a Gaza, el camino que desciende a Gaza hacia el sur de Jerusalén. Y ahí se encontró con este etíope que regresaba a su patria. Y nota que está leyendo el libro del profeta Isaías. Y Felipe, como todo el evangelista, le pregunta: ¿entiendes lo que lees? El etíope le contestó: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y allí comenzó un estudio bíblico que termina en el bautismo del etíope. Es interesante la frase que Felipe le hace en la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y ese es el propósito de nuestros estudios: entender correctamente lo que leemos. Primero leemos, después entendemos. Como ya sabrán, en el libro del profeta Daniel hay partes escritas en arameo, además del hebreo, y es que el alfabeto hebreo y arameo son idénticos. Esto se debe a que ambas lenguas tienen un origen común y son muy cercanas, tal como sucede en las lenguas latinas: el español, el portugués, el italiano, que llevan el mismo origen. El Nuevo Testamento se escribió en griego y, curiosamente, hay muchas palabras en español que tienen su origen en el griego. Veamos un ejemplo en San Juan 3:16, que es un versículo bien conocido casi por todos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Veamos algunas palabras. Theos, que es Dios, originador de la palabra; teología, que es el estudio o la ciencia de Dios. Otra palabra, que en el castellano la usamos mucho: cosmon, o mundo en castellano, que es la raíz de nuestra cosmología o estudio del universo. Y luego, si unimos zoe, que quiere decir vida en castellano, la palabra que aparece en el mismo texto, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna, zoe, vida, aparece ahí mismo en el versículo. Al término, si lo unimos al término logos, que es la palabra, tenemos en castellano zoología, la ciencia que estudia los animales. Así que el idioma griego influyó tremendamente, mucho más que el imperio babilónico, medo-persa o Roma,
El griego tuvo mucha influencia, especialmente en su cultura y en su idioma, y eso obviamente también afectó a la Biblia en la manera positiva, porque el hebreo se escribió el Antiguo Testamento en hebreo, pero ya el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. San Juan 3:16, que acabamos de repetir, es el versículo más sublime de las Sagradas Escrituras, porque encierra el plan de salvación. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese fue el propósito de la venida de Cristo como hombre, tomando nuestra naturaleza para salvar a la humanidad. Versículo más sublime. Y lo encontramos de esta manera: el dador más grande, dice el texto, es Dios. Lo más grande es el amor. El grupo más grande que sea posible amar, todo el mundo. La evidencia más grande de que se tiene amor, cuando das. El don más grande que se haya dado jamás, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La invitación más grande, la que se hizo o la que se hace a todo el mundo. ¿Y cuál es la única condición? Dice el texto: creer, tener fe en Dios. Se refiere a evitar la más grande de todas las desgracias, que es la muerte eterna. Y promete la más grande de todas las recompensas: vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es nuestra parte de historia de la Biblia. Veamos ahora la parte teológica en la Biblia. La Biblia podemos encontrar, si hablamos de la revelación, cómo se reveló la Sagrada Escritura. Hay dos tipos de revelación: la revelación general. Muy bien, ahora vamos a la parte teológica, la revelación de las Escrituras. ¿Cómo se nos reveló la Sagrada Escritura? ¿Cómo llegó a nosotros? Bueno, hay dos tipos de revelación: la revelación general de la Sagrada Escritura y la revelación especial que nos da la Sagrada Escritura. Obviamente, la revelación acerca de Dios. Hay vislumbres del carácter de Dios en la historia. Hablando de la revelación general, en la historia hay vislumbres del carácter de Dios. La conducta humana es otra manera como Dios se revela. La conciencia y la naturaleza. Se llama revelación general porque está al alcance de todos y apela a la razón humana. Miren el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. O sea, el sol, la lluvia, el campo, todos declaran el amor del Creador. Y en Romanos 1:20 dice: lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Esta es la revelación general. Dios se revela a toda la humanidad a través de la creación, a través de las cosas creadas: la familia, el matrimonio, la conciencia humana,
la historia. De manera que dice, como dice el apóstol Pablo, no hay excusa para negar la existencia de Dios. Otra área donde vemos el amor y el cuidado de Dios es la familia. Seguimos hablando de la revelación general, la familia. La relación entre amigos, parientes, padres e hijos. Y obviamente el matrimonio. Isaías 66:13. Vamos a leer este versículo. Isaías 66:13. Dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. En cuanto a la revelación general, la familia, el matrimonio, es una de las maneras como Dios revela su amor y sus cuidados. Otro salmo, Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Parte de cómo Dios se revela a través del cuidado de la familia, el amor de los padres hacia los hijos hacia los padres. Es verdad también que a veces la misma naturaleza causa desastres y las relaciones familiares no son las ideales. El mundo que nos rodea da señales mixtas que nos lleva a hacernos obviamente muchas preguntas del por qué pasan las cosas que nos suceden, especialmente las cosas negativas. Más adelante nos ocuparemos en ese tema sobre el bien y el mal, donde vamos a explicar, además de que el mal es un misterio, pero de acuerdo a lo que la Escritura enseña en cuanto al bien y el mal. Esa fue la revelación general, de manera que nadie tiene excusa. Luego tenemos la revelación especial. En su amor, el Eterno nos ha dado una revelación especial de sí mismo para ayudarnos a obtener respuestas a nuestras preguntas. Por medio de las Escrituras, ambos testamentos, Dios se revela en forma específica para no dejar dudas en cuanto a su carácter, su amor y cuidado para con nosotros. Así es como lo describe el apóstol Pablo. Es un texto que que repasamos en el tema anterior, Hebreos 1:1-3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en el pasado a los padres por medio de los profetas, pero hoy en estos días se nos ha revelado a través de Jesucristo, que es la imagen del Padre, la sustancia misma de la deidad, porque es Dios. Pero recuerden que como Dios no podía venir, tuvo que tomar nuestra naturaleza y revelar la gloria de Dios. Esa es la revelación suprema de la deidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro privilegio conocer más de Dios mediante la persona de Jesús. Jesús mismo lo dijo a Tomás y al resto de los discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís, muéstranos al Padre? Cuando vemos a Cristo, su obra, estamos viendo el carácter de Dios, la revelación máxima de Dios. Otro texto que ya analizamos en el tema pasado, Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tal vez vamos a buscar un texto más, Efesios 4:21.
Efesios, vamos a ver si estamos bien ahí, 4:21. Dice, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesucristo. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él vino a revelarlo, darlo a conocer, para tratar de alcanzarnos a todos. Mediante las Escrituras, Dios penetra en nuestras limitaciones mentales, morales y espirituales, comunicándonos su deseo de que nos acerquemos a Él, a fin de que nos salve. Una última reflexión antes de terminar. Aunque Dios puede hacer cualquier cosa, como Dios no podía venir a salvarnos, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Por eso, Dios en la persona de Jesucristo tomó nuestra naturaleza, se hizo hombre para poder salvar al hombre. Misterio de misterios. Al igual que el Padre, Cristo es omnipotente. La deidad comparte las mismas características, el mismo poder. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús despidiéndose de sus discípulos, Mateo 28. Por tanto, vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Jesús también es omnipotente, omnisciente, todo lo sabe. Vamos a leer ese texto, Colosenses 2:3. Colosenses 2:3. En quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Okay? En Cristo está escondido el misterio de Dios, el Padre. Están escondidos en Él los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Jesucristo vino a revelar el gran misterio de Dios. Al tomar nuestra humanidad, Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre voluntariamente. Él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Nunca utilizó su divinidad para su propio beneficio. Pero una vez terminada su obra de redimir a la humanidad mediante su sacrificio, entonces reveló más plenamente su divinidad. Tal vez este texto vamos a leerlo antes de terminar. Hebreos 13:8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Recuerden que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. La misma característica del Padre y del Espíritu Santo. Por eso, la Escritura dice, el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay excusa porque Dios se reveló en forma general a toda la humanidad. Y Dios se ha revelado en forma específica
en forma especial a cada uno de nosotros. Y esa revelación la encontramos en la palabra de Dios a través de Jesucristo, que es la palabra hecha carne por cada uno de nosotros. Así llegamos al fin de nuestro estudio. Que Dios les bendiga. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Bendice a mis hermanos, protégelos, y tu bendición nos alcance a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Lo esperamos para la siguiente semana.